Muy buenos días, Magister. Bueno, aquí le vamos a hablar sobre las técnicas e instrumentos de investigación científica. Bueno, ¿qué son las técnicas de investigación científica? Las técnicas de investigación son el conjunto de herramientas, procedimientos e instrumentos utilizados para obtener información y conocimiento. Estos se utilizan con el acuerdo a los protocolos establecidos en cada metodología determinada. Bueno, también es el conjunto de reglas y procedimientos que permiten al investigador establecer relación con el objeto o sujeto de la investigación, sobre los criterios y el rigen de la producción, la manipulación y el control de los hechos. Clases de técnicas de investigación. La técnica del muestreo son un conjunto de técnicas de estadísticas que estudian la forma de seleccionar una muestra representativa de la población, es decir, que represente lo más fielmente posible a la población, o sea, dar temas verídicos que sean de la realidad. Como podemos ver aquí, los tipos de muestreo es el estadístico, el estadístico probabilístico y el no estadístico no probabilístico. El estadístico probabilístico muestra aleatorio simple, aleatorio sistemático, est estrático y muestro por cuotas, ¿no? Bueno, en el método no estadístico, muestra de convivencia, muestreo por conglomeradas, muestreo internacional y muestreo de bola de nieve. Estos son los tipos de muestreo que existen. También existe otro tipo de técnica que es de estadística. Son procedimientos para manejar datos cuantitativos y cualitativos mediante técnicas de recolección, reencuentro, presentación, descripción y análisis. Los métodos estadísticos permiten hacer una hipótesis o establecer relaciones de casualidad en determinados momentos del marco específico. Entonces, podemos decir que en la estadística tenemos una variable dependiente, independiente y los datos, ¿no? La variable independiente de experimento es controlada de forma sistemática por el investigador. La variable dependiente es la que el investigador mide para determinar el efecto de la variable independiente. Los datos son las medidas que se realizan sobre los sujetos de un experimento. Bueno, la clase de instrumentos de investigación. La encuesta permite obtener información de los sujetos, dar a conocer las opiniones que tienen, las aptitudes, las sugerencias que se pueda aplicar en las áreas geográficas. La entrevista es una técnica que permite obtener respuestas verbales sobre el problema e investigar. Esto implica una comunicación directa entre el investigador y el sujeto de la investigación, que puede ser estructurado o semiestructurado. La observación puede ser de un participante o como no puede ser. Esto sería la investigación del participante. Se requiere que el investigador, el observador, participe en la actividad o comunidad que se esté estudiando dentro, porque el investigador se familiariza con los sujetos del estudio, o sea, con los hechos que están sucediendo. Y la investigación no participativa, el investigador desempeña un papel
pasivo, es decir, no se involucra ni se relaciona en los sujetos de la comunidad. O sea, no tiene ni causas de observar los problemas que existen en las comunidades. Y como también existen los cronómetros y dianómetros. La clasificación de los métodos de investigación. Existen dos tipos de métodos de investigación. Es el método teórico y el método empírico. El método teórico podemos encontrar el análisis, la síntesis, la inducción, la deducción, el hipotético, el deductivo, histórico, lógico, la modelación, el enfoque del sistema. Este método teórico cumple una función epistemológica. También participa en las etapas de formulación del problema y la hipótesis y el análisis de los resultados, estableciendo una lógica mediante la cual obtenemos datos que se transforman en generalizaciones empíricas. Bueno, y en el método empírico podemos decir que cumplen la función de revelar y explicar las características del objeto vinculado directamente a la práctica. También participan en la búsqueda de información inicial empírica y en la recogida de información para el logro de objetivos y la comparación de la hipótesis. También en el método empírico tenemos los cualitativos y los cuantitativos, que vamos a ver al siguiente. El método cuantitativo. El método cuantitativo es el método estructurado para recopilar y analizar la información que se obtiene a través de diversas fuentes, ya sean bibliográficas, sean de libros, etc. Este proceso se lleva a cabo con el uso de herramientas estadísticas y matemáticas con el propósito de cuantificar el problema de la investigación. En este método también nos da a conocer que la observación es la medición, la experimentación y la encuesta son partes fundamentales que se deben llevar a cabo en dicho método. Como podemos ver en la imagen, las cuantitativas son encuestas, el estudio correlacional, el estudio causal, comparativo y el estudio experimental. En el siguiente gráfico nos podemos dar cuenta que primero tenemos un estadio insatisfactorio. La segunda, una formulación de la hipótesis. La tercera, la selección de un método de investigación. Cuarta, recopilación. Le sigue el análisis de datos. Y la sexta, debemos implementar una conclusión sobre el tema que estamos dando. También el método cualitativo que les mencioné anteriormente. En algunas cuestiones de investigación se necesitan ser analizadas cualitativamente, ya que los métodos cuantitativos no son aplicables en muchos casos. Se necesita la información detallada y observar el comportamiento de una audiencia objetivo, por lo tanto los resultados son necesarios, ya que son descriptivos. Los resultados cualitativos de la investigación son los más descriptivos y predictivos, porque el investigador puede construir o apoyar teorías futuras de investigaciones cuantitativas potenciales. Bueno, como tenemos en conclusión, podemos decir que las técnicas de investigación pueden ser cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas vienen la encuesta, la entrevista, la sociometría. Y en la cualitativa es la observación, las entrevistas grupales, métodos biográficos. Técnicas de recolección de datos. Aquí en estas técnicas podemos encontrar algunas, como puede ser una de ellas es la observación. Consiste en la indagación sistemática dirigida a estudiar a los aspectos más significativos de los objetos. Bueno, en fin, que la observación se fundamenta en buscar el realismo
y la interpretación del medio y se debe plantear cuidadosamente en etapas, aspectos, lugares y personas. En las etapas para conocer el momento de hacer la observación y realizar anotaciones permanentes. Los aspectos, considerarlos representativos que se tomará situaciones en el estudio. El lugar debe ser escogido con cuidado para que lo observado aporte lo mejor al trabajo de la investigación. Y las personas, de ellas depende lo que se obtenga, lo que se recopile de la información de ellos. También otro tema es la entrevista. Es una técnica de recopilación de información hacia otras personas. Estas ya deben ser preguntas eh, y las personas que nos contestan dichas preguntas deben tener unas respuestas realmente coherentes para nosotros guiarnos sobre el tema que vamos a tratar. Entonces, aquí existen tipos de entrevistas. Las entrevistas estructuradas, no estructuradas, exploratoria, focalizada en el tema, el panel, la entrevista múltiple, clínica o psicológica, la telefónica por correo o por postal. La telefónica y por correo postal son medios digitales en los cuales alguna vez hemos pasado por ser encuestados, por ejemplo, sobre las universidades, sobre trabajos. A veces dan unas entrevistas por medio de redes sociales. Y bueno, la entrevista es una técnica directa e interactiva de recolección de datos con una intencionalidad y un objetivo para saber sobre qué vamos a hablar en nuestro tema de investigación. Bueno, la encuesta también es otro de los tipos de esto. Esto nos permite tener información aplicando un cuestionario a personas que se ven afectadas por algún tipo de problema, ya sea social o particular. Y se puede realizar en una población determinada, en un pueblo, en una ciudad. Y bueno, los tipos de encuestas, existen encuestas generales, por muestreo, descriptiva, explicativa, mixta, de opinión y el censo. El censo, como podemos decir, es cuando las personas nos vienen a hacer un tipo de encuestas de que cuántos familiares hay en la casa, o sea, nos recolectan toda la información. Asimismo como existen diferentes encuestas como de opinión, o sea, una opinión que personal que puede tener y que nos puede favorecer en el aspecto de la investigación. Bueno, también otro es el cuestionario. El cuestionario contiene un sistema de preguntas orientadas a obtener información de una investigación determinada, o sea, de una investigación exacta, ¿no? Los tipos de cuestionarios son por correo, cuestionario personal, cuestionario por grupos y cuestionario piloto. Las partes de cuestionario son muy fundamentales porque ahí en el principio, que es la carta de presentación, viene el instructivo y el cuerpo del cuestionario. Bueno, la clase de preguntas o ítems que se puede realizar a la población es según el contenido y orientación de las preguntas. Estas pueden ser preguntas de hecho, de información, de opinión o de acción.
Existen también formas de preguntas abiertas, cerradas y mixtas o eclécticas. Las abiertas pueden ser de una opinión o de intención que tenga la persona a responder. O sea, tenemos que crear una pregunta donde pueda haber una opinión o un argumento para saber el problema o la situación de lo que se está pasando. Y las cerradas son dicotómicas y politónicas. Las mixtas o eléctricas son preguntas abiertas, como pueden ser preguntas cerradas. Bueno, este ha sido mi presentación. Espero le haya gustado. Muchas gracias.